En este momento, todo el movimiento de esa naturaleza no pasa de 2.500 millones de dólares. Pensamos que en el 77 estaremos arriba de los 6.000 millones de dólares en la exportación. De esos 6.000, unos cuantos miles quedan de ganancia, y no hay que olvidarse. Y de esa ganancia, el gobierno se ocupará de que sea distribuida con justicia entre todos los que la producen, sin colateralismo y sin ninguna ficción. 50-50, como dice, mitad y mitad. Es decir, que nuestro programa estaba basado en una expansión que es indispensable. Por eso hemos llegado a estos acuerdos, que nos permitan llegar a esa expansión sin dificultades, tanto en la zona urbana de la industria como en la zona rural del agro. El mundo actual está hambriento y nosotros fabricamos comida. Fíjese si no va a ser un negocio. Pensamos hasta el año 1977 triplicar por lo menos la actual producción agropecuaria. En este sentido, tenemos también que tener el concepto de lo que está pasando en el mundo, en la industrialización y en su aspecto tecnológico. No debemos cometer el error que han cometido los anteriores. Hay que experimentar en cuero ajeno, porque la experiencia en cuero propio suele ser el maestro de los tontos. En esto, yo vengo de una región del mundo donde se ha elaborado toda la grandeza tecnológica de este mundo, que es Europa. Allí se agarran la cabeza y dicen: qué bárbaro hemos sido. Hemos desarrollado tecnológicamente a raíz de extinguir todas las fuentes de producción ecológicas de nuestra zona. Y ahora estamos a merced de los que vendan materia prima. Los que venderán materia prima en el futuro somos nosotros. De manera que imagínense en un mundo sin proteínas. El hombre no puede vivir más de una semana sin proteínas. Si le suprimen totalmente, se muere en una semana un hombre sin proteínas. Y el mundo está sin proteínas. Por eso se ven esos chicos barrigones y esa pobre gente escuálida en todas partes. Falta de proteínas. Nosotros tenemos actualmente 50 millones de vacas. Tenemos que tener 150 o 200 millones de vacas, porque el mundo hambriento nos va a pedir proteínas, y nosotros debemos estar en condiciones de dar esa proteína. Tenemos que, al agro, igual que a la industria, así como en vez de producir una fábrica 100.000 automóviles anuales, debe producir 1.000.000. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita, y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Compañeros, lo mismo ocurre con el agro. El mundo está deseoso de recibir cereales, sino que aquí se ha estado produciendo en una medida insignificante. Nosotros, cuando elaboramos los planes quinquenales, de los cuales solamente pudimos cumplir 1,5, y teníamos 5 planes quinquenales ya elaborados,
calculamos que a esta altura estaríamos en el cuarto plan quinquenal. Y en ese cuarto plan quinquenal, la producción del agro debía haber aumentado por lo menos 5 veces, porque en cada plan quinquenal debía duplicarse. Claro, destruyeron los planes quinquenales, pararon todos y seguimos siendo una rémora. Aquí estamos muy cómodos y sentados, pero el país no va adelante. Y la misión del que gobierna un país es muy simple, es sumamente simple. La obligación fundamental de un hombre de gobierno es hacer la felicidad del pueblo y labrar la grandeza futura de la nación. Cuando se cumplen esos dos aspectos del gobierno, lo demás es todo secundario. Hay que tener un pueblo feliz, sin excitaciones y sin apuros, trabajando tranquilamente por labrar esa grandeza a lo largo del tiempo. No hay que sacrificar una generación para que otra pueda disfrutar, que ese es un cuento ya muy viejo y conocido. Debemos trabajar despacio, en un ambiente de felicidad y de dignidad en ese trabajo, que piano a piano llegaremos en los años y si no en los siglos a labrar la grandeza de nuestra nación. Por eso, compañeros, cuando debemos hablar de sueldos, o sea, de salarios y precios, tenemos que considerar todos estos aspectos. No podemos lanzarnos, diremos, a perturbar una acción que se va realizando. Yo jamás le he prometido al pueblo argentino nada que no haya sido capaz de cumplir. Hasta ahora jamás he prometido en vano. Y yo prometo acá bajo mi palabra de que nosotros en este plan trienal que iniciamos vamos a poner a punto toda una situación nacional, donde tanto la felicidad del pueblo como la grandeza de la nación se vayan realizando paulatinamente. Pensamos que todo esto es posible. Claro que hay algunos que no quieren que sea así. De esos no nos ocupamos. A esos los dejamos porque esos no van a hacer tampoco nada. Cuando nosotros nos pongamos en marcha, en la forma en que el país está decidido a hacerlo, con paz, con justicia y con libertad. Somos una aplanadora que el día que lo pongamos en marcha, pobre el que se ponga adelante. Los trabajadores argentinos tienen mi palabra en ese sentido. Yo les aseguro que volveremos nuevamente a los tiempos en que todo el mundo estaba feliz y tranquilo y el pueblo tenía un poder adquisitivo suficiente como para vivir en orden de dignidad y de felicidad. Cuando nosotros podamos multiplicar nuestro negocio, nuestro gran negocio del país, y cuando nosotros podamos distribuir justamente el producto de esa multiplicación, el poder adquisitivo de la masa popular será tan extraordinaria que el consumo pegará un empujón para arriba. Eso mejorará el comercio pedirá a la industria, se multiplicará la industria, eso a la producción, y ese ciclo económico que siempre está formado por esos 4 factores: producción, transformación o industria, circulación o comercio y consumo. El consumo es un factor de riqueza. Yo pregunto siempre qué le pasaría a países ricos como Alemania, por ejemplo, en este momento, si bajara su consumo.
o Estados Unidos. Si le bajara el 20% del consumo a Estados Unidos, ¿qué le pasaría? Es el crack de su economía. El consumo es un factor de riqueza, no como algunos idiotas creen que para hacerse rico hay que ahorrar. Nadie se ha hecho rico ahorrando. Se hace rico trabajando y haciendo buenos negocios, que es lo que el país está en este momento empezando a hacer, saliendo de una inercia estúpida que lo ha mantenido sumergido durante 18 años. En este sentido, como digo, los trabajadores tienen mi palabra y estén tranquilos que yo sé cumplir mi palabra y les prometo que volveremos a ese poder adquisitivo extraordinario que el pueblo tenía en 1955, donde a nadie le faltaban 100 pesos en el bolsillo, y eran 100 pesos aquellos. De manera que todo este proceso está en marcha. No hay que, tener inquietudes en este sentido, porque nosotros tenemos la responsabilidad y afortunadamente sabemos cumplir y cubrir nuestra responsabilidad. Dentro de pocos días se debe anunciar el plan y cada dirigente recibirá un ejemplar del plan donde lo podrá estudiar y meditar, porque queremos que este plan no sea conocido solo por nosotros que lo hacemos. Este debe ser conocido por todos los que lo tienen que ejecutar, y los que lo tienen que ejecutar preferentemente es el pueblo, y a ese pueblo hay que decirle a cada uno: su misión es esta. Convencido de que si a cada argentino se le dice cuál es su misión, la va a cumplir. En este momento en que todos estamos determinados a marchar hacia adelante y a no quedarnos sentados como hemos estado estos últimos años.